Hola queridos hermanos y hermanas, es una gran alegría contar con su compañía en este momento para el estudio de la Palabra de Dios. Vamos a estudiar la lección 7 de la Escuela Sabática que tiene como título Idiomas, Texto y Contexto. Los invito a orar pidiendo la orientación de Dios para este momento especial de estudio de la Palabra del Señor. Oremos. Querido Dios, muchas gracias por tu compañía en este momento, por ayudarnos a comprender tu palabra. Bendícenos, por favor. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de iniciar nuestro estudio, quiero recordarles que es muy importante que tengan su Biblia y que tengan su lección de la Escuela Sabática y que las estudien diariamente. Esto les traerá mucho conocimiento bíblico, conocimiento teológico y permitirá que puedan enseñar la Biblia a otras personas. En el estudio de hoy quiero tratar de 3 temas que tienen que ver con nuestra lección número 7. El primero es la comprensión de las Escrituras. Segundo tema, traducciones y versiones de la Biblia. Y el tercer tema es orientaciones generales sobre método de estudio de la Biblia. Vamos a entrar ahora en el tema de comprensión de las Escrituras. En el libro de 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, tenemos orientaciones claras con respecto a la practicidad de la Escritura. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Vamos a leer esos 2 versículos que son muy importantes. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Aquí dice la palabra de Dios: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, en virtud del hecho de que toda la Escritura es inspirada por Dios, ella es útil, ella es benéfica, ella es provechosa, es muy práctica, sí, es un instrumento o herramienta indispensable para todas las personas. Timoteo haría bien en usarlas para algunas finalidades, y lo que Pablo le dice a Timoteo podemos dividir en algunas ideas. La primera es útil para la enseñanza. Lo que está implícito es la actividad de comunicar conocimiento acerca de la revelación de Dios en Jesucristo. Se puede ver eso también en 1 Timoteo 5:17. Otro aspecto fundamental es que la palabra sirve para la reprensión. Es necesario advertir con base en la palabra. Los errores en doctrina y en conducta deben ser refutados con un espíritu de amor. Los peligros deben ser señalados. Los falsos maestros deben ser expuestos. Y hay diversos textos en la Biblia sobre eso. Por ejemplo, 1 Timoteo 5:20, Tito capítulo 1, versículo 9, o puede ver Efesios capítulo 5, versículo 18. Además, la palabra sirve para la corrección. Si reprensión enfatiza el aspecto negativo de la obra pastoral, la corrección enfatiza el lado positivo. El pecador no solo debe ser advertido a abandonar el camino equivocado, sino que también debe ser guiado en el camino correcto, en el camino recto. Esto también toda la Escritura es capaz de hacer. La palabra, especialmente cuando es usada por un consagrado siervo de Dios, que es diligente en el cumplimiento de sus deberes pastorales, la palabra es capaz de restaurar el carácter de quien la obedece. Además, letra D, la palabra sirve para la instrucción en justicia. El maestro debe preparar a su pueblo. Cada cristiano debe ser disciplinado de modo que prospere en la esfera donde la voluntad santa de Dios sea considerada normativa. Este es el carácter de la instrucción en justicia, que también vemos en Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. El maestro, en este caso Timoteo, sin embargo, la palabra se aplica a alguien a quien se le confían personas. El maestro
necesita de toda la Escritura a fin de capacitarlo a cumplir su cuádruple tarea: enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia, con un glorioso propósito en mente. Propósito que a su propia manera y a su propio tiempo Dios llevará a su concretización en los corazones de todo su pueblo, a fin de que el ser humano sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para que esta cuádruple tarea de la Biblia sea alcanzada, necesitamos comprenderla correctamente, y por eso debemos abordar la Biblia de la manera correcta. Eso nos lleva a nuestro tema número 2 de la lección, que es sobre traducciones y versiones de la Biblia. Hermanos y hermanas, las palabras que leemos en la Biblia, esta Biblia que está a nuestra disposición, fueron traducidas del hebreo, arameo y griego. Traducir, amigos, es un tema altamente complejo, al punto de que las propias Escrituras dan numerosos ejemplos de traducción para aclarar el significado. Eso es muy interesante. Veamos algunos de estos ejemplos de apenas algunos versículos bíblicos que tratan de presentar al lector ya una traducción para que la lectura quede completa. Veamos, por ejemplo, Nehemías capítulo 8, versículo 8. Nehemías capítulo 8, versículo 8. Aquí dice así: y leían claramente en el libro de la ley de Dios y explicaban su sentido, de modo que entendieron la lectura. ¿Qué te parece? Las personas leían y al final las personas entendieron lo que estaba escrito. Vamos a otro. Mateo capítulo 1, versículo 23. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel. ¿Qué significa Dios con nosotros? Observe que el escritor ya le pone el significado para que no haya dudas de lo que realmente quería decir el nombre de Jesucristo, Emmanuel. Marcos capítulo 5, versículo 41 dice: tomó la mano de la niña y le dijo, Talita cumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. ¿Observó cómo el escritor ya da la interpretación, el significado de la palabra? Si podemos ir a Hechos capítulo 9, versículo 36. Hechos capítulo 9, versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducida es Dorcas. Y en el mismo libro de Hechos capítulo 13, versículo 8, también tenemos algo. Pero los resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, intentando apartar de la fe al procónsul. Qué interesante. La Biblia muestra la importancia que hay en dar significado o el significado a algunas palabras que aparecen y que son importantes. Podemos ir a Hebreos capítulo 7, versículo 2. Hebreos 7, 2 dice: a él asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Melquisedec significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Qué interesante. Y podríamos después, puedes leer Hechos capítulo 8, versículos 30 hasta el 35. Eso demuestra que el tema del significado es importante y la propia Biblia ofrece significado cuando eso se hace necesario. De tal forma que no basta leer, no es suficiente leer, hay que entender lo que significa lo que leemos. Y observe, como hemos visto en estos versículos, que se enfatiza la necesidad de comprender la Escritura. Eso nos hace pensar en la importancia de hacer una traducción fiel de la Biblia, de sus idiomas originales, porque de esa manera podemos no apenas leerla, sino comprenderla correctamente, y una comprensión correcta es fundamental para una aplicación correcta. Dentro del tema 2, tratemos de un otro asunto, los desafíos de la traducción. Es difícil representar de manera precisa la forma y el contenido de las lenguas originales de la Biblia en las lenguas modernas, porque en el transcurso del proceso, el traductor debe tratar de construir puentes sobre diversas barreras, como brechas de tiempo, cultura y geografía.
situaciones socioeconómicas y políticas diferentes y diversos modelos de pensamiento. El desafío más importante en el proceso de traducción tiene que ver con la falta de equivalencias en las lenguas propias. La amplitud de sentido de una palabra en la lengua original puede ser mayor o menor que el equivalente en la lengua a la que se traduce. Con eso, las connotaciones de la palabra original pueden ser distorsionadas por los significados incompatibles asociados con el equivalente moderno más cercanos. Note cómo es complejo el tema de la traducción. Además, los aspectos gramaticales y sintácticos de las lenguas originales no siempre pueden ser representados adecuadamente en la traducción moderna. El verbo hebreo, por ejemplo, enfatiza el estado y el verbo griego acentúa el tipo de acción, mientras que el verbo en la lengua española enfatiza la acción. A veces, el significado del original es ambiguo. El traductor debe decidir si conserva la ambigüedad en la traducción o si intenta removerla, lo que puede potencialmente inducir al error en caso se elija el significado incorrecto. Repasemos entonces, para tener una buena idea, los tipos de traducción. Las tres principales filosofías o teorías sobre cómo hacer la mejor traducción lleva a tres tipos de traducción muy diferentes conforme vemos los diferentes tipos de Biblia. Número 1. Las traducciones formales. Estas traducciones enfatizan la equivalencia palabra por palabra en el proceso de traducción. Este proceso genera una versión más exacta y literal del original en el hebreo, arameo, griego. El resultado es una excelente Biblia de estudio. Los textos, sin embargo, pueden volverse un poco a veces más insípidos y formales, lo que para algunos puede causar pérdida de calidad estética y las cadencias del original. Y yo tengo esta Biblia, que es una traducción formal, es la Reina Valera de 1995, editada por las Sociedades Bíblicas Unidas. Es una traducción formal, fiel al texto original. En segundo lugar, tenemos las traducciones dinámicas. Estas enfatizan la equivalencia de significado por significado. La formal es palabra por palabra. La dinámica es significado por significado, en lugar de la equivalencia más próxima, palabra por palabra. El traductor o los traductores reestructuran la traducción en el uso idiomático que representa el pensamiento o el significado equivalente. La ventaja de la traducción dinámica es su contemporaneidad idiomática y su legibilidad, su claridad. Su desventaja es que la interpretación puede dar una idea, digamos, engañosa o equivocada, dependiendo de la interpretación correcta o incorrecta del traductor. Y finalmente, en tercer lugar, tenemos la traducción de paráfrasis, que es mucho más libre en relación al original que de los dos modelos anteriores, el formal y el informal. Esta traducción en paráfrasis se destina con frecuencia más a fines devocionales que al estudio doctrinario serio, por el hecho de que una paráfrasis es muchas veces más interpretación que traducción. Los lectores deben ser cautelosos, cuidadosos al usar estas versiones. Amigos, dadas las dificultades en la traducción y las diferentes formas por las cuales se puede hacer una traducción, los estudiantes de la Biblia deben ser cuidadosos al elegir las traducciones. Una traducción bíblica preparada por una única denominación puede ser tendenciosa o incluso distorsionada para apoyar ciertas doctrinas. Existe el punto débil similar en las Biblias de un único traductor, muchas veces privadas de equilibrio y de la contribución de varios puntos de vista. Por eso, cuando tú elijas una Biblia, observa si es Biblia de un único traductor. Es complejo ese tema porque una única persona
La Biblia es tan compleja, los idiomas necesitan expertos que una única persona difícilmente tendría condiciones para hacer un trabajo más amplio, más completo que un equipo de traductores. También, amigos, necesitamos ser cuidadosos con relación a las Biblias con sistemas de notas o de pie de página o comentarios de interpretación. ¿Por qué? Porque las notas de pie de página o las introducciones o los comentarios de interpretación definen una ideología o una escuela teológica. Probablemente personas que crean en una perspectiva más así crítica de la Biblia va a tener comentarios críticos de los textos. Si los traductores son apenas del campo de la literatura y no del campo de la teología, tendrán un tipo de comentarios. Si los traductores son de un campo teológico de una escuela teológica un poco más liberal, tendrán comentarios más liberal y no necesariamente comprometidos con todo el texto sagrado. Por eso hay que tomar cuidado con el tipo de Biblia de estudios que tenemos. Finalmente, las traducciones simplificadas para el lenguaje actual corren el riesgo de distorsionar temas bíblicos extremadamente importantes. Cuanto más interpretativa es una versión, más debe ser comparada diligentemente con una versión formal, palabra por palabra, o si hay condiciones, con el original en hebreo, arameo y griego. Bueno, vamos para el tercer y último punto de la lección, orientaciones generales sobre el método de estudio de la Biblia. La Biblia necesita que nos aproximemos con un método, no podemos hacerlo de cualquier manera. Por eso yo quiero compartir contigo ahora algunas orientaciones metodológicas que van a permitir que tu estudio de la Biblia sea más provechoso y que te conduzca a una mejor interpretación. Letra A. Seleccione una versión bíblica que sea fiel al significado contenido en los idiomas en los que la Biblia fue originalmente escrita. Ya hablamos un poco sobre eso y es importante que tengas una versión preferentemente formal. En ese sentido, es importante dar preferencia a las traducciones hechas por un vasto grupo de eruditos y publicadas por una editora general y no traducciones patrocinadas por una denominación particular o un grupo con enfoque limitado. Tenga cuidado en no basar un punto doctrinario importante en una versión o traducción de la Biblia. Los más eruditos usarán los textos griegos y hebreos que los habilitan a examinar también las variantes de los antiguos manuscritos bíblicos. Letra B. Elija un plan definido de estudio, evitando abordajes casuales y destituidos de propósito. Porque algunas personas dicen, hoy voy a leer aquí y abren. Hoy voy a leer aquí. Y no siguen un método sistemático. La Biblia, por su complejidad, su amplitud, exige que tengamos un método, un sistema estructurado para poder estudiarla de la mejor manera. Hay varias posibilidades y yo quería mostrarte o recomendarte algunas maneras, algunos planes de estudio de la Biblia. Por ejemplo, análisis del mensaje de un libro. Otra opción, método de analizar versículo por versículo. Otra posibilidad, estudio por temas, fe, amor, segunda venida, etc. Otra posibilidad es el estudio de palabras importantes. O, si quieres, el estudio biográfico. Esas son algunas posibilidades, pero el tema es el siguiente. Hay que tener un sistema de estudio para sacarle el mejor provecho al estudio de la palabra de Dios. Letra C. Trate de comprender el significado simple y más obvio del pasaje bíblico estudiado. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, trae una información. ¿Qué significa esa información? Apocalipsis 1, 7 dice lo siguiente. He aquí que vienen con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que los traspasaron, y a todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 nos deja muy claro
que la venida de Cristo será corpórea, visible para todos, y Él descenderá del cielo. Este es el significado más obvio, más simple al punto de este versículo. No tenemos que espiritualizar, apenas leer y comprender lo que está directamente escrito. Letra D. Busque descubrir los temas importantes, fundamentales de las Escrituras, como son encontrados en textos individuales, en versículos y en libros. Comprender esos temas fundamentales nos permite una estructura mejor para comprender todo el abordaje de la palabra de Dios. Dos temas básicos afines están presentes a lo largo de toda la Escritura. Uno de ellos es la persona y la obra de Jesucristo. Y el otro es la perspectiva del gran conflicto, incluyendo la autoridad de la palabra de Dios, la caída del hombre, el primer y segundo advenimiento de Cristo, la glorificación, el rescate de la justicia de Dios, su ley y la restauración del plan divino para el universo. Si nosotros tomamos en cuenta estos temas que parece que dan sentido a los demás, la comprensión general de la palabra será mucho más eficaz. Letra E. Reconozca que la Biblia es su propio intérprete y que el significado de las palabras, textos y pasajes son mejor determinados por la comparación diligente de la Escritura con la Escritura. Por ejemplo, Mateo capítulo 13. En Mateo capítulo 13, Jesucristo está contando una parábola. Entonces vamos a ese texto. Mateo capítulo 13, versículos 1 a 9. Ahí Jesucristo nos cuenta la parábola del sembrador. Y la persona lee y dice, ¿qué significa? Ahí la persona quiere inventar significado. No es necesario inventar significado, porque en los versículos 18 al 23, Jesús explica la parábola del sembrador. En el mismo capítulo, aquí también en los versículos 24 a 30, Jesús cuenta la parábola del trigo y la cizaña. Y más adelante, en los versículos 36 a 43, Él explica la parábola de la cizaña. Por eso es importante tomar en cuenta esto. La Biblia explica a sí misma. Letra F. Estudie el contexto del pasaje que está estudiando, que está analizando, relacionándolo con las oraciones y párrafos inmediatamente anteriores y también posteriores. Busque relacionar las ideas de los pasajes con la línea de pensamiento del libro bíblico en su totalidad. Por ejemplo, libro de Job. El libro de Job trata del sufrimiento humano, del sufrimiento de Job. Lo que está escrito en ese libro, sus 40 y pocos capítulos, tratan de ese tema. Por eso hay que tomar en cuenta el tema general en los temas específicos tratados a lo largo del libro. Otro ejemplo, en Juan capítulo 15, Jesucristo habla sobre cómo nosotros debemos mantenernos en comunión con Él. Y en Juan capítulo 14, capítulo anterior, los versículos 15 a 31, Él había hablado cómo mantener comunión, cómo Él mantendría comunión con nosotros. Es interesante. En 14, Él dice cómo Él mantendría comunión con nosotros. Y en Juan 15, Él dice cómo nosotros mantendríamos comunión con Él. De esa forma, cuando se lee el texto en su contexto, las cosas, las ideas se presentan de un modo mucho más claro. Letra G. Tanto como sea posible, verifique las circunstancias históricas de cuando el pasaje fue escrito por los autores bíblicos bajo la orientación del Espíritu Santo. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribió la carta a los filipenses mientras él esperaba ser juzgado. Puedes ver eso en Filipenses capítulo 1, versículos 7, 13, 14 y 19. Probablemente estaba preso en Cesarea. ¿Por qué ese dato de Pedro es importante? Porque el tema más importante de la carta es la alegría.
La palabra alegrarse, Cairo, se repite 29 veces en las epístolas de Pablo, y de esas 29 veces, 9 están en la carta a los filipenses. Eso muestra que Pablo estaba preso, pero era un hombre totalmente lleno de esperanza. Él estaba feliz por pertenecer a Cristo. Y él dice eso en el capítulo 4, versículo 4. Letra H. Determine el tipo de literatura que el autor está usando. Sabe que algunos materiales bíblicos están formados por parábolas, otros son proverbios, otros son alegorías, tenemos salmos y tenemos profecías apocalípticas. Dado que muchos escritores bíblicos presentan mucho de su material en poesía, será de provecho el uso de una versión bíblica que presente ese material en estilo poético, pues los pasajes que usan figuras de lenguaje no deben ser interpretados de la misma forma que los pasajes que usan la prosa. Letra I. Observe la gramática y la construcción de la oración a fin de descubrir el propósito del autor. Estudie las palabras clave del pasaje, comparando su uso en otras partes de la Biblia, valiéndose de una concordancia y de la ayuda de léxicos y también de diccionarios bíblicos. Letra J. Los adventistas creen que Dios inspiró a Elena de White. Por lo tanto, sus exposiciones sobre cualquier pasaje bíblico ofrecen una guía inspirada para la comprensión de textos, sin agotar su significado o volver innecesaria la tarea de exégesis. Letra K. Después de haber hecho el estudio, como se bosquejó anteriormente, busque varios comentarios y ayudas secundarias, tales como obras eruditas, comentarios, para ver cómo otras personas lidiaron con el pasaje. Entonces, evalúe cuidadosamente los diferentes puntos de vista expresados desde la perspectiva de las Escrituras como un todo. Letra L. Las Escrituras se escribieron con el propósito práctico de revelar la voluntad de Dios a la familia humana. Mientras tanto, a fin de no interpretar mal ciertas afirmaciones, es importante considerar que éstas fueron dirigidas a las personas de cultura oriental y expresadas en su forma de pensamiento de ellos. Expresiones tales como «Pero Jehová endureció el corazón de Faraón», Éxodo 9:12, o «Un espíritu malo de parte de Dios te atormenta», 1 Samuel 16:15, o los salmos imprecatorios, o los 3 días y 3 noches de Jonás, comparados con la muerte de Jesucristo en Mateo 12:40. Estos temas o estas expresiones comúnmente son mal interpretadas, mal entendidas, y desde un punto de vista diferente de aquello que debería ser entendido a la luz del propio contexto cultural en el cual el texto fue escrito. Por eso, amigos, un conocimiento previo de la cultura del cercano Oriente es indispensable para comprender tales expresiones. Por ejemplo, la cultura hebrea atribuye a un individuo la responsabilidad por actos que no cometió, pero permitió que ocurrieran. ¿Captó la idea? La cultura hebrea atribuye a un individuo la responsabilidad por actos que él no cometió, pero permitió que ocurrieran. Por esta razón, los escritores de la Biblia comúnmente acreditaban a Dios el haber ejecutado activamente lo que en el pensamiento occidental Él permite o no evita que ocurra. Por ejemplo, el endurecimiento del corazón de Faraón. Cuando se dice Dios endureció el corazón de Faraón, en verdad Dios permitió que Faraón él mismo endurezca su propio corazón. Otro aspecto de las Escrituras que confunde la mente moderna es la orden divina a Israel para entrar en guerra y para destruir naciones enteras. Israel era originariamente organizado como una teocracia, un gobierno civil a través del cual Dios gobernaba directamente. Tal gobierno teocrático era peculiar, sui generis, no era de esa forma que los pueblos eran organizados. Ya no existe más eso y no puede ser considerado como un modelo directo para la práctica cristiana de hoy. Las Escrituras registran experiencias y declaraciones de personas que Dios aceptó, pero que no estaban en armonía con los principios espirituales de la Biblia como un todo. ¿Quieres un ejemplo?
en incidentes relacionados con el uso del alcohol, la poligamia, el divorcio y la esclavitud. Esos temas nos llevan a diversos ejemplos, y aunque la condenación de tales costumbres sociales arraigadas no es explícita, Dios no necesariamente avaló o aprobó todo lo que permitió y soportó en la vida de los patriarcas y en Israel. Dios no estaba de acuerdo con eso. Jesús lo deja en claro en su declaración sobre el divorcio en Mateo capítulo 19, versículos 4, 6 y el 8. Allá Él dice, eso Dios permitió porque el corazón de ustedes es duro. O la ley permitió porque el corazón de ustedes es duro. Bueno, amigos, estamos llegando al final de nuestro estudio de hoy y tenemos que decir que la Biblia es totalmente confiable. Es extremadamente complejo muchas veces comprender algunas partes de la Biblia, pero la Biblia es totalmente confiable. ¿Y cómo nosotros podemos estar seguros? Bueno, además de que la Biblia se autolegitima, esto es, sus autores reivindican ser inspirados por Dios, la evidencia de los manuscritos asociada a las evidencias de la arqueología y de la profecía confirman la confiabilidad de la Escritura. Los manuscritos del Mar Muerto y otros documentos encontrados demuestran la fidelidad textual de la Biblia, y muchos descubrimientos arqueológicos refuerzan la confiabilidad histórica de la palabra de Dios. Por eso puedes confiar en este texto que está en tus manos. Y aunque la arqueología no pueda probar que la Biblia es verdadera, la arqueología sí confirma efectivamente su contexto histórico. Lo que la arqueología bíblica nos ofrece es la ampliación del ambiente dentro del cual podemos ver la Biblia y su mundo. El panorama entonces es más amplio, al igual que el contexto. Por último, el cumplimiento de las profecías de la palabra de Dios confirma la reivindicación bíblica de que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Muy bien, queridos amigos, hermanos y hermanas, gracias por acompañarme en estos minutos. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el estudio diario de la Biblia, en el estudio diario de la lección de la escuela sabática, y que sobre todo podamos seguir sus preceptos, sus mandamientos, sus orientaciones. De esa manera, que Dios nos guíe y nos dé su bendición. Que Dios te acompañe y también acompañe a tu familia.